Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Amén. Vamos a calentarnos, ¿no? Que viene el frío, el aire, pero mejor, ¿no? El calor del espíritu, ¿no? Amén. Vamos a leer esta mañana en Colosenses 2:6. Es un pasaje, casi siempre traigo un salmo, pero esta mañana he sentido de leer este pasaje, ¿no? Es un pasaje que está dirigido a la iglesia de Colosenses, ¿no? Y está hablando, ¿no? Ahí diciendo, porque muchas veces, como cristianos, muchas veces también tenemos que ser, que nos recuerden las cosas, porque somos muy dados a olvidarnos de las cosas que pasan, o quiénes somos, o cómo debemos ser, ¿no? Amén. Dice así, por tanto, voy a leer la traducción viviente, nueva traducción viviente, dice que por lo tanto, de manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. O sea, que cuando tú eres un seguidor de alguien, yo no he visto a nadie que siga a otro y cada uno vaya por un sitio, porque entonces ya no eres un seguidor, eres un desperdigado, como se suele decir, ¿no? Así como se suele decir. Dice, arraiguense profundamente en Él y edifiquen toda su vida, toda la vida sobre Él. Es Él que significa es Jesús, ¿no? Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud, de gracia y de agradecimiento, ¿no? Dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano. No está diciendo que nace del pensamiento de Dios, ¿no? Y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo, o sea, que vienen del diablo, ¿no? Dice pues en el 9, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Y dice en el 11, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, o sea, hubo una señal, como ponía en el Antiguo Testamento, pero no mediante un procedimiento corporal. O sea, está hablando figuradamente, ¿no? Si tú has aceptado a Cristo en tu cuerpo, no te ha pasado nada, sino que es una señal que está hablando ahí, ¿no? Has nacido de nuevo. Esa puede ser la señal también, ¿no? Pero si tú has creído en Jesús y has nacido de nuevo, tú ya no eres igual, ¿no? ¿Se entiende lo que quiere decir, no? Pero Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Amén. O sea, cuando nosotros llegamos a Cristo, nuestra naturaleza es cambiada totalmente. Porque muchas veces uno puede pensar, antes yo hacía una cosa, pero ahora no debo de hacerla. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu que está en nosotros da testimonio que eso no está bien. Amén. ¿O acaso muchas veces cuando tú haces algo en contra de lo que dice la palabra, tú te encuentras bien? ¿Tú te sientes bien? Pues no, ¿no? O sí. Si te estás encontrando bien haciendo algo mal, hay un problema. Que no has entendido realmente lo que es nacer de nuevo o entender lo que nos está diciendo. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado de la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú has sido perdonado, que si yo he sido perdonado, ya no podemos volver a hacer lo que estábamos haciendo antes, porque si no, en vano ha sido. Amén. Les estaba explicando que cuando uno es cristiano, cuando uno nace de nuevo, no puede seguir haciendo lo que hacía antes. Amén. O sí. Luego se pregunta a la iglesia, porque me gusta que cuando hablo ahí, que alguien me responda también. Porque parece que estoy hablando yo solo, ¿no? Y es para que se entiendan las cosas cuando o se predica, no solo para que uno hable y hable y hable, sino para que se comprenda lo que está diciendo la palabra. Amén. Eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón esta mañana, que toda la mañana me pone un salmo como diciendo, yo sé, Señor, que tú me guardas, yo sé, Señor, que tú me proteges, pero también está la otra parte que yo tengo que hacer, ¿no? Es la que no debo de hacer, y lo que yo soy, y lo que he entendido, y lo que Dios tiene para mí. Amén. Luego surgen los problemas. Cuando tú te metes en un pantano, tienes varios problemas, te puedes hundir, puedes ir metiendo hacia abajo en el cielo, pero porque yo ahora te pregunto algo,
¿Quién te ha metido en ese pantano? Tú mismo. ¿Por qué? Porque sabemos que si hay un pantano hay un peligro. La vida es así. La vida es un continuo andar por sitios lisos, por sitios de piedra, pero también hay pantanos. Y tú como cristiano, Dios nos dice, no te metas donde no debes. ¿Amén? Es así. Para luego no tener que quejarte, ni correr, ni lamentar. ¿Amén? Dios nos avisa. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar. Que el Señor te dio las gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Y ahora te ponemos todo lo que vamos a hacer. Mira, la alabanza, Señor. La alabanza es más que son canciones, Señor, son notas, Padre, pero tienen un significado como si yo estuviera hablando, pero con música a ti, Padre. Oh Dios mío, que cada uno de nosotros podamos entender lo que significa, Padre, porque alabarte no solo es cantar, Señor, sino es obedecerte. Esa es la mejor alabanza, porque Dios no se, como decía, Dios no me glorío en los sacrificios, sino en qué, en la misericordia y en lo que tú quieres hacer, en obedecerte a ti, Señor. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Mi corazón de mi adoración, eres tú mi Jesús.
ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte, y contemplar tu majestad, y el resplandor
yo te adoraré. Te adoramos a ti, Señor, te adoramos a ti, Jesús. Puedes adorarle libremente, levantando tus manos a Él. Aleluya. Adórale, Santo, Santo.
¿Cuántos podemos darle un fuerte aplauso al Señor? Aleluya, queridos hermanos. Buenos días, que el Señor les bendiga. Vamos a presentar la ofrenda en esta mañana y vamos a empezar leyendo en el Salmo 144. 1. Dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él piense? ¿O el hijo del hombre para que lo estime? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humen, despide relámpagos y disípalos. Envía tus saetas y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto. Redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo. Con salterio, con desacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como las plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Aleluya. Aleluya. Te alabamos y te glorificamos en esta mañana, Padre Santo. Venimos delante de ti, Señor, para glorificar tu santo nombre, Señor. Gracias porque un día más, Señor, podemos estar aquí delante de tu presencia, Señor. Ponemos delante de ti, Señor, tu ofrenda, Padre Santo, Señor, que la hacemos, Señor, para cubrir las necesidades, Padre Santo, de tu pueblo, Padre. Gracias, Señor, te damos por todo, Señor. Bendice cada corazón, cada vida, Señor. Sé tú poniendo el deseo en nuestros corazones, Padre Santo, y de ayudar a los demás, Padre. Ponemos la ofrenda en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús la bendecimos. Amén. Amén.
Gloria a Dios. Dios es bueno. ¿Quién puede negar que Dios es bueno? Nadie. Su misericordia nos alcanza siempre, cada día. El poder estar aquí hoy es por su misericordia, ¿verdad? Es un gozo por ver a estar los hermanos juntos. Pienso que en armonía, ¿no? Que es como Dios quiere que estemos, ¿no? Él manda bendición y vida eterna cuando estamos los hermanos juntos. No revueltos, sino juntos, en armonía. Y aunque ahora nos marcan distancias, pero en el espíritu no hay distancias. Estamos cerca los unos de los otros, ¿verdad? Bien, hermanos, pues bienvenidos a todos. Es un privilegio poder compartir de nuevo la palabra con vosotros. Hoy quiero tratar un tema nuevo, un tema que es importante. Mucha gente no sabe a veces por qué Dios no le contesta, ¿no? ¿Por qué Dios no contesta las oraciones? Y a veces nos preguntamos, ¿Dios me escucha? ¿Me escucha a mí? ¿O escucha solo a los demás? Bien, pues el tema lo he titulado La voluntad de Dios en la oración. No sé si terminaré hoy, pero es igual, yo no tengo prisa. Si termino bien y si no, termino la semana que viene. Es mi forma de enfocar las cosas. Si el tema no se puede terminar hoy, pues lo terminamos la semana que viene. Y así os quedáis enganchados, ¿verdad? Para volver. Entonces las preguntas que se hacen en este tiempo y siempre se han hecho es: ¿escucha Dios mi voz? ¿Contesta Dios mi voz? Yo te tengo que decir que Dios siempre contesta, siempre. Lo que pasa es que a veces te contesta sí y te lo hace rápidamente, otra vez te dice espera que no es el momento, o quizás Él te diga no te conviene, pero Dios siempre contesta. ¿Amén? Bien, pues vamos a leer, vamos a empezar leyendo en la primera carta de Juan, el capítulo 5, los versículos del 13 al 15. Dice aquí el apóstol Juan: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. O sea, que van dirigidas a la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia se supone que cree. Y aquí dice Juan: a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y el verso 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la seguridad que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí esta palabra oír significa escuchar, prestar atención, que quiere decir cuando pedimos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos presta atención, nos escucha. Y el verso 15 dice: y si sabemos, tenemos la confirmación y la fe y la confianza que Él nos escucha, en cualquier cosa que pidamos, sabemos y tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Quiero leer este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan, para que tengan la seguridad de que tienen ya vida eterna. Cuando creemos, aquí el apóstol Juan está diciendo que si crees, debemos tener la seguridad de que ya tenemos vida eterna aquí. La vida eterna la comenzamos aquí, y luego cuando dejemos este cuerpo se deshaga, nuestro espíritu, lo que realmente somos, seguimos teniendo vida eterna en la presencia de Dios. Amén. Y dice el verso 14: y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pidamos algo que le agrada. Las cosas que le agradan a Dios son su voluntad. Las cosas que le agradan a Dios son su palabra. Es que cumplamos con su palabra. Y el verso 15 dice: y como sabemos que Él nos oye, cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que pedimos. ¿Por qué nos va a dar lo que pedimos y sabemos que nos va a dar lo que pedimos? Tenemos esa confianza. Porque si realmente creemos, nunca vamos a pedir nada que se salga de la voluntad de Dios. ¿Estáis entendiendo?
Muchas personas dicen, yo le he pedido al Señor esto y no me lo ha concedido. Yo creo. Si realmente crees, nunca le pedirás a Dios algo que esté fuera de su voluntad. Y su voluntad, vuelvo a repetir, su voluntad es su palabra. Entonces la pregunta que surge es, ¿bajo qué condición podemos tener la confianza, la seguridad, la fe de que Dios nos oye cuando oramos? Simplemente cuando pedimos de acuerdo a su voluntad, cuando pedimos las cosas que a Él le agradan, las cosas que a Él le glorifican. Nuestra vida debe glorificar a Dios en todo, incluso en la oración. Cuando oremos debemos glorificar a Dios con lo que le pedimos y pedirle cosas que le agraden a Él. Nosotros tenemos que hacer bien nuestra parte, cumplir la parte que nos corresponde, que es depositar nuestra confianza y nuestra fe, y luego pedirle las cosas que están de acuerdo a su palabra, que están de acuerdo a su voluntad, las cosas que Él, en definitiva, le agradan. ¿Qué es lo que Dios no oye? ¿Qué es lo que Dios no escucha? Pues aquello, precisamente, que vaya en contra de su voluntad. Es sencillo, ¿verdad? No es difícil de entender. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos obtener esa confianza y esa fe? Hermanos, la palabra de Dios destila, rezuma fe por todas partes. Cuando tú coges la palabra de Dios, la fe salta por todos sitios. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 10:17 dice, y lo expresa de esta manera, que la fe viene por el oír, es decir, por escuchar el mensaje de las buenas noticias de Cristo. A través de oír y de oír la palabra de Dios, nosotros vamos adquiriendo fe. Tu fe va a estar estancada si no escuchas la palabra de Dios. Tu fe se va a estancar si no meditas en la palabra de Dios. Tu espíritu se va a debilitar si no lo alimentas cada día de la palabra de Dios. Y por tanto irás perdiendo la fe. Cuando nos convertimos, Dios pone una medida de fe en nosotros. Pero es nuestra obligación que esa medida, esa semilla de fe se desarrolle. ¿Cómo se desarrolla? Pues a través de escuchar, de meditar y sobre todo de obedecer la palabra de Dios. Entonces iremos viendo resultados en nuestra vida y esos resultados nos van a dar fe. Pero todo viene de la palabra de Dios, porque, vuelvo a repetir, la palabra de Dios destila fe por todas partes. También el salmista en el Salmo 119, verso 5 dice, tu palabra es una lámpara, es como una lámpara que guía mis pasos. También es como una luz que alumbra mi camino. La palabra de Dios es, digamos, la guía por donde debemos conducirnos. Y como la palabra de Dios sabe que en nuestro diario andar por la vida tendremos obstáculos, la palabra es como una lámpara, una luz que nos hace ver esos obstáculos para poder evitarlos. ¿Me estáis comprendiendo, hermanos? Por eso dice que es luz, guía y luz para mis pies y también para mi camino, para mi caminar diario. Vemos una historia, por poner un ejemplo bíblico sobre esto que estoy comentando, en la historia de Bartimeo, del ciego Bartimeo. Después de escuchar de Jesús, después de clamar a Él, después de que los discípulos le dijeran, cállate, no molestes, dice que Jesús lo mandó a llamar. Qué tremendo, ¿verdad? Como Jesús no deja nada fuera de su control. Y dice el verso 50, cuando Jesús le llamó, dice, Bartimeo echó a un lado su capa. La capa simbolizaba su condición de ciego y su condición de mendigo. Y él dijo, no quiero seguir así. Arrojo mi capa, arrojo lo que simbolizaba su condición. Qué importante, ¿verdad? Arrojó esa capa. Dice que se levantó de un salto. Era ciego, no necesitó a nadie que lo levantara. Cuando Jesús llama, debemos dar ese salto hacia Él.
porque muchos andamos ciegos y necesitamos ver. Estoy hablando de ceguera espiritual. Necesitamos ver a través de los ojos del Espíritu. Y por eso cuando la palabra de Dios nos llama, cuando Jesucristo nos llama, nuestra iniciativa debería ser dar un salto y ir hacia Él, como hizo Bartimeo. Y entonces Jesús le preguntó: Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y dice: mi rabí. O sea, lo hizo como su maestro, como Jesús, algo suyo. Dice: mi maestro, yo quiero ver. Deberíamos clamarle así a Dios, no vemos. Decirle: tú eres mi maestro, tú eres mi rabí, y yo necesito que me abran mis ojos. Estoy hablando, vuelvo a repetir, de una forma espiritual. Necesitamos que Dios, Jesucristo, a través de su palabra, nos abra los ojos muchas veces para poder ver y distinguir las cosas que debemos hacer o no hacer, o las decisiones que debemos tomar o no tomar. Amén. Y dice el verso 52, y Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Aleluya. ¿Qué es lo que sana? ¿Qué es lo que liberta? ¿Qué es lo que hace que las cosas se cumplan en nuestra vida? Nuestra fe. Y recordemos algo muy importante: la fe va acompañada de la obediencia. Si tú dices que tienes fe en Dios, tienes que obedecer a Dios. Si no, lo que dices no está de acuerdo con lo que eres. Si yo digo que creo en alguien, deposito mi fe en alguien, y ese alguien es mi Dios, es mi creador, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, mi obligación, si creo en Él, es obedecerle. Pero no porque Dios quiera o tenga el capricho de que le obedezcamos, sino que en la obediencia va nuestra bendición. Porque Dios no nos va a mandar, no nos va a poner ningún mandamiento que nos perjudique. Todo lo que Él manda es para nuestro bien. De Dios viene todo lo bueno. De Dios no viene nada malo. Dios utiliza a veces el mal porque permite que ocurran cosas que no son buenas, pero utiliza el mal para enseñarnos, para darnos una lección o para advertirnos que estamos en un camino equivocado. Y entonces Dios permite el mal, pero el mal nunca viene de Dios. Muchas veces cuando oramos lo hacemos en tinieblas. Muchas veces cuando oramos lo hacemos en ignorancia, por no conocer la palabra de Dios. Y a veces oramos y luego nos preguntamos: ¿por qué Dios no contesta mi oración? Y es que al ignorar la palabra de Dios, que eso es lo que significa aquí en este caso andar en tinieblas, nunca sé cuál es la voluntad de Dios y por tanto no oro de acuerdo a su voluntad. Oramos por tanto sin esa confianza que debe haber en nosotros, en ese conocer la palabra de Dios que es su voluntad. Y esto, si lo hacemos así, si oramos sin conocer su voluntad, si oramos sin conocer la palabra, no va a dar resultado. La oración no va a haber una respuesta a nuestra oración quizás. Lo que tenemos que hacer en primer lugar, por tanto, es ir a la palabra y averiguar qué hay en la palabra con respecto a mi situación o con respecto a mi problema. Y cuando lo encontremos, apropiarnos, hacer la carne en nosotros y entonces orar con la confianza de que Dios nos va a escuchar, porque sabemos que es su voluntad. ¿Estoy entendiendo, hermano? Debemos saber que la mayoría de las veces lo que necesitamos lo cubre la palabra de Dios, está en la palabra de Dios. Pero también debemos considerar algo muy importante, y es que conocer la palabra escrita y ponerla en práctica trae cambios a nuestra vida y nos trae bendición, la bendición de Dios. Pero yo quiero ahora compartir algo que he compartido en uno de los pensamientos que os mando diariamente. Hay otra cosa que debemos tener en cuenta. Y la pregunta sería: si yo pido algo o deseo algo y no encuentro en la palabra de Dios
la respuesta a mi situación, a mi problema, ¿qué debo hacer? Cuando se trata de tomar quizás decisiones en las cuales no encontramos la respuesta bíblicamente, ¿cómo saber si hacemos lo correcto? ¿Cómo saber si hacemos la voluntad de Dios? Pues quiero leer en Romanos 8:16 donde está la clave, el versículo clave para esto. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu humano para confirmarnos que somos hijos de Dios. Por eso hay dos cosas muy importantes que nos van a ayudar en nuestra vida diaria y sobre todo en nuestra vida cristiana. Primero tenemos la palabra escrita, que es su voluntad, como hemos dicho, y que esa palabra tiene que ser revelada a nuestro espíritu y que hay que obedecerla. La palabra debe hacerse rema, debe revelarse a nuestro espíritu para que sean contestadas nuestras oraciones y sepamos que andamos en la voluntad de Dios. Y luego está el testimonio interno del Espíritu Santo. Esto es lo que compartía uno de estos días en los pensamientos que os envío cada día. El testimonio del Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu en situaciones que a veces son situaciones difíciles y, como he dicho, no encontramos una respuesta clara en la palabra de Dios. Y os ponía el ejemplo de que en cualquier juicio el testimonio de los testigos es de gran importancia para resolver cualquier caso, ¿verdad? En algunos juicios el testimonio de los testigos se pone en tela de juicio porque los testigos tienen un carácter sospechoso. Por ejemplo, si es un mentiroso psicópata, el testimonio de un mentiroso que sabemos que miente por inercia no tiene valor ninguno en ningún juicio ni para ningún juez. Para que un testimonio sea creíble, el testigo tiene que ser creíble. ¿Estáis entendiendo? Cuando Dios testifica la verdad sobre algo, su testimonio es cierto y de gran valor. Su testimonio no puede ser rechazado. El testimonio que viene de Dios como autor no puede fallar. O por lo menos yo lo creo así. Cuando Dios me testifica de algo, me habla de algo directamente a mí, yo debo creerlo. Porque no es un testigo sospechoso, ¿verdad? En él está la verdad. Y la verdad auténtica y real. Por eso no podemos rechazar el testimonio interno. Se trata de un testimonio que no falla, es infalible. El testimonio de cualquier ser humano puede fallar, pero Dios nunca falla. El testimonio viene de la fuente más profunda del conocimiento. Sabemos que Dios, uno de sus atributos es la omnisciencia, que quiere decir que Él lo sabe todo. Y si lo sabe todo, yo tengo que estar seguro de que cuando me confirma algo, me da testimonio a través del Espíritu Santo, se pone en contacto con mi espíritu y me transmite algo, yo debo creerlo. Eso significa escuchar la voz del Espíritu. Tenemos que a veces reflexionar. Y Dios no te va a hablar si tú andas atareado, atareada, luchando y estás... No. Necesitamos momentos de excelencia en su presencia para tener ese testimonio interior. Dios no te puede dar un testimonio si tú andas corriendo en el mercadillo, hablando con uno, hablando con otro. Dios te puede guiar ahí a que compre lo que sea necesario, por ejemplo, ¿no? Pero el testimonio sobre algo, que tengas que tomar una decisión o que tengas un grave problema, un problema serio y que busques que Dios te ayude, tienes que buscarlo en la intimidad, en el lugar secreto. Y ahí Dios te va a revelar a través del Espíritu Santo, se va a poner en contacto, vuelvo a repetir, con tu espíritu y te va a dar testimonio de lo que debes hacer. Amén. Amén. Las verdades reveladas por el Espíritu Santo, yo digo que son más ciertas que la propia vida.
Si hay algo de que nos podemos fiar y podemos estar seguros, es del testimonio del Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu. Por eso, por este motivo, y lo digo con mucho respeto, es de necios no dejar o no escuchar la voz de Dios. Toda la palabra revelada, como el testimonio interno, son necesarios en nuestra vida. La palabra escrita y el testimonio interno es la forma de conducirnos correctamente en esta vida y saber andar en su voluntad. Y por tanto, cuando le pidamos algo, tendremos la seguridad de que vamos a tener lo que pedimos. Amén. Quisiera poder poneros un ejemplo bíblico sobre esto. Por ejemplo, Dios esperaba que el pueblo de Israel obedeciera su palabra escrita, la ley de Moisés, ¿verdad? Pero también les dijo muchas cosas, pero una, por ejemplo, en Jeremías 7:23, les dice: escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Andad en todo el camino que os he ordenado, para que os vaya bien. ¿Por qué le dijo esto Dios al pueblo de Israel? Y nos lo dice también a nosotros hoy, porque esto también es para hoy, para su iglesia. Porque Dios quería y quiere hoy que el ser humano conozca cuál es su voluntad en situaciones difíciles y específicas, y que no aparecen en la Biblia. Por eso debemos escuchar la voz de Dios. Por ejemplo, en la conquista de Jericó, Dios le habla a Josué y le dice, capítulo 6 de Josué, verso 2, dice: mas el Señor le dijo a Josué: mira que yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Esta es mi parte, esto es lo que yo hago por vosotros. Yo de antemano tenéis que saber que ellos están vencidos, porque yo estoy de vuestro lado, pero ahora tenéis que hacer vosotros vuestra parte. ¿Cuál era el plan que ellos tenían que realizar? Mirad, verso 3, dice: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Verso 4, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero, que es una especie de trompeta, delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y el verso 5, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. ¿Y qué pasará? Y el muro de la ciudad caerá. Tremendo, ¿verdad? Entonces dice: subirá el pueblo cada uno derecho, o sea, en firme, con pie firme, hacia adelante. Y el pueblo obedeció la voz de Dios. También hizo su parte. Era algo ilógico, ¿verdad? Era un plan que dice que a nadie se le hubiera ocurrido. Ningún estratega militar podría poner ese plan en marcha y decir: venga, vamos a hacer esto. No, porque era algo que ningún ser humano podía pensar, que se podía caer un muro dándole vueltas y vueltas y luego dando gritos. Pero Dios actúa así, y cuando nosotros le obedecemos, cuando nosotros hacemos las cosas como Él las dice, los resultados vienen. Por eso muchas veces, cuando el Espíritu Santo nos da testimonio de algo y nosotros como que no lo entendemos, o que nos parece algo que no está de acuerdo con la naturaleza o con las leyes humanas, debemos obedecer, porque los resultados están ahí. Dios siempre hace su parte, siempre y cuando nosotros cumplamos con la nuestra. No estaba en la ley de Moisés esto, ¿verdad? Que para conquistar una ciudad no ponía en la palabra, en la ley de Moisés no ponía cómo había que atacar a una ciudad amurallada. Pero ahí estaba el testimonio de Dios. Y ellos obedecieron. Surgen ciertas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo nos habla Dios?
¿Cómo te habla a ti personalmente Dios? Hazte la pregunta. ¿Me grita desde el cielo? ¿Te habla Dios de una manera que tú lo entiendas? ¿Sabes distinguir su voz? Porque hoy en día hay muchas voces. Y muchas voces que nos pueden confundir si no estamos vivos y no estamos adoctrinados en la verdadera palabra de Dios. Hay muchas voces que nos pueden confundir, incluso nuestra propia voz es la más peligrosa. Pablo en el pasaje que hemos leído de 8:16 nos dice, vuelvo a repetir, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Esto quiere decir que las instrucciones de Dios la mayoría de las veces no vienen de fuera, sino de dentro. Tenemos que escuchar de nuestro interior. A veces, cuando oímos la voz de Dios, hay quien se pregunta, ¿es la voz de Dios o es mi propia voz? ¿O es el diablo que me está hablando? A veces se plantean, muchos creyentes se plantean esas preguntas. ¿Es el Señor quien me habla o es mi propia voz? Mirad cómo actúa Dios. Dios, por lo general, no pone de forma directa pensamientos en nuestra mente. No lo hace así, sino que habla a nuestro espíritu a través del Espíritu Santo, y nuestro espíritu, convierte la voz de Dios en pensamientos. ¿Lo habéis entendido? O sea, Dios quizás no te ponga un pensamiento, pero sí el Espíritu Santo le transmite la voz a nuestro espíritu, y entonces nuestro espíritu transforma esa voz en pensamientos que debemos seguir. A esto se le llama, hermanos, tener testimonio. Hay muchas personas que tú hablas con ellos y dicen, no tengo testimonio de hacer esto. Y a veces a muchos les parece raro este comentario, y es porque no profundizan en la palabra de Dios, pero es una realidad que para hacer las cosas, tener testimonio interior de parte de Dios de que es lo correcto. Y entonces tendremos la seguridad de que Dios va a contestar. Cuando esto ocurra, cuando nosotros, guiados por el Espíritu Santo, viviendo la vida en el Espíritu, oigamos la voz interior, ese testimonio interno, no debemos sorprendernos. Lo que debemos hacer es dejarnos guiar. Porque esa es la función del Espíritu Santo, guiarnos. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? Pues a través de nuestro espíritu. A través de nuestra carne es imposible, porque el espíritu con la carne no casan. Entonces tiene que ser una comunicación interior entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu. ¿Amén? Amén. Es nuestro espíritu, hermanos, quien es aconsejado por Dios a través del Espíritu Santo. Sabemos, o deberíamos saber, que al nacer de nuevo, el Espíritu Santo viene a hacer su morada en nosotros. O sea, que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. O sea, que nuestro espíritu convive con el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿qué convivencia tiene el Espíritu de Dios con tu espíritu? ¿Le permites que te aconseje? ¿O lo tienes como un mueble ahí que no lo dejas hacer nada porque es tu espíritu quien manda y quien dirige? Es como si tú invitas a alguien a tu casa y le dices, esta es tu casa, pero estás ahí con un rincón y no abras tu boca porque aquí mando yo. Esa es a veces la comunión o la relación que muchos creyentes tienen, su espíritu con el Espíritu de Dios, que mora, porque al nacer de nuevo el Espíritu Santo hay una gran promesa que viene a morar. Somos el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero debemos tener una buena comunión con Él para que Él nos revele y nos muestre la respuesta a muchas de las peticiones o muchos de los problemas que no sabemos cómo solucionar o decisiones que no sabemos cómo tomar. Y es porque el Espíritu Santo está ahí
pero no le pedimos consejo, no le permitimos. Y el Espíritu Santo es muy sensible. Él no te va a quitar tu libertad. Eres tú quien tienes que ceder tu voluntad a la voluntad de Él. Como hizo Jesús en Getsemaní. Padre, si es posible, aparta de mí esta separación que tengo que sufrir contigo. Estos sufrimientos que tengo que padecer, si es posible, apártalos de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús tuvo que someter su voluntad a la voluntad del Padre. Nosotros tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, nadie, por eso es importante, nadie puede tener testimonio interior, nadie puede escuchar la voz del Espíritu Santo si no ha nacido de nuevo. Es una necesidad el nacer de nuevo para poder escuchar la voz de Dios. Dios nos impartió su naturaleza y el Espíritu Santo vino a marcar nuestro espíritu y vino a morar con Él para enseñarnos y guiarnos en nuestra vida cristiana. Por este motivo y para concluir con este punto, cuando no encontremos una respuesta a nuestra necesidad, una respuesta a nuestra situación en la Biblia, debemos confiar y dejarnos guiar por la voz del Espíritu Santo. A eso, como he dicho, se le llama tener testimonio interno. Amén. Bien, demos un pequeño salto. La voluntad de Dios respecto a la salvación. A veces oramos, y quizás de una forma agónica, por la salvación de nuestros familiares, por poner un ejemplo. Oramos y oramos y como que nos angustiamos porque no vemos respuesta. ¿Y sabéis muchas veces por lo que es? Porque no oramos bien. La voluntad de Dios es que el mundo sea salvo. Es su voluntad, lo sabemos, ¿verdad? O sea, es una cosa que sabemos de antemano. Entonces, ¿por qué muchas veces oramos, Señor, si es tu voluntad, salva a mi marido? Eso es una oración necia, con perdón. Yo sé que la voluntad de Dios es que mi marido, mi esposa, mis hijos sean salvos. Entonces debo orar con el convencimiento y la determinación de que Dios quiere que mis hijos, mi marido, mi esposo o mi esposa sean salvos. Entonces debo orar en esa confianza y en esa fe. Y Dios responde la fe. Debemos saber que el salvar a los pecadores es su voluntad, sea nuestra familia, sea quien sea. Con ese propósito vino Jesucristo a la tierra, ¿no? Yo he venido a salvar a los pecadores. Yo he venido a los perdidos que encuentren el camino. Entonces sabemos que la voluntad de Dios con respecto a la salvación es que los pecadores sean salvos, porque Jesús lo declara, como he dicho en Lucas 5:32, dice, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. A eso es a lo que he venido, dijo Jesús. Les estaba tirando una punzada a los religiosos de entonces, que no he venido a vosotros que os creéis santos, que os creéis justos. He venido a aquellos que quieren, necesitan y quieren arrepentirse. A esos he venido a salvar. Y en Romanos 5:6 el apóstol Pablo afirma, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, porque estábamos muertos y un muerto no puede hacer nada por salvarse, estábamos muertos espiritualmente, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros que éramos pecadores. Y en el verso 8 dice, pero Dios muestra el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Tremendas afirmaciones de Jesús, ¿verdad? De Pablo, ¿verdad? Y en 2 de Pedro capítulo 3, verso 9 dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa,
Está hablando de su segunda venida, de la promesa que hizo, de que volvería. Como algunos piensan, al contrario, dice, es paciente por amor a vosotros. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Y por eso va retrasando su venida. Quiere darles tiempo para que todos tengan la oportunidad de convertirse. Ahí entramos nosotros, ¿no?, en ayudar en ese tema de que todos puedan recibir el Evangelio y nadie pueda decir que no ha escuchado la palabra de Dios. Por eso cuando todo el mundo, en el último rincón de la tierra, se conozca el Evangelio, el Señor vendrá. Y yo creo que está cerca porque hoy en día, ya no físicamente, pero a través de las redes sociales, de internet y demás, el Evangelio puede llegar en muy poco tiempo a todo lugar. Por eso es importante que estemos alerta y que sepamos que el Señor viene pronto. Pero Él, como dice, estoy retardando mi venida porque quiero dar la oportunidad a todos al arrepentimiento. Luego tenemos otra cosa importante, leemos en el capítulo 16 de Hechos, cuando el carcelero de Filipos le habla a Pablo y a Silas. Dice, después los sacó, en verso 30, y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, cree. Palabrica muy corta, pero de gran profundidad. Cree, que significa acepta y obedece al Señor Jesús y serás salvo. Y además junto con todos los de tu casa. Quizá a veces nos angustiamos, como he dicho antes, clamando por los de nuestra casa, pero aférrate a esa gran promesa. Agárrate a esa promesa de que el Señor dice, si yo creo de verdad, no de una forma mental, si yo creo de verdad, si yo obedezco la palabra de Dios, mi casa, mi familia, mi hogar, los míos, serán salvos. La Biblia está llena de promesas, y promesas preciosas, extraordinarias, que solamente falta la parte nuestra que está en la palabra. Por eso es necesario que conozcamos la palabra de Dios, que meditemos en ella de día y de noche, para saber las promesas de Dios y saber qué parte nos corresponde a nosotros. Hay una promesa que se va a cumplir, lo creas o no lo creas, hagas tu parte o no la hagas, que es la segunda venida de Cristo. Esa no está condicionada a lo que tú hagas, pero el resto de las promesas, quizás casi todas, están condicionadas a lo que nosotros hagamos. Por eso dice, cree en el Señor Jesús. Si yo quiero que mi casa sea salva, si yo quiero que mi familia, mis hijos, mi marido, mi esposo, mi esposa sean salvos, voy a creer de verdad y voy a echar hacia adelante un paso atrás, ni para tomar impulso, como yo digo. A veces lo vemos todo muy negro, la familia, los hijos en el mundo, el esposo en el mundo, yo sola o la esposa o el esposo. Y a veces como que nos venimos abajo. Hermanos, cree, obedece a Dios. Y esa promesa tarde o temprano se va a cumplir. Quizá no en el tiempo nuestro, pero hay un tiempo de Dios, el tiempo kairos de Dios, que a su tiempo, porque Dios no miente, hermanos. Yo estoy convencido de que la palabra de Dios no miente, y Dios es fiel a sus promesas. Dios es un Dios de pactos y de promesas, y las cumple siempre. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Si tú actúas como debes de actuar, si tú te riges por la palabra de Dios, si tú sigues la palabra de Dios a rajatabla, Dios cumple su pacto y Dios cumple su promesa. Yo lo tengo claro. Por eso debemos analizar nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? En vez de preguntarte y reprocharle a Dios, que a veces es lo que hacemos. Señor, ¿por qué? ¿Por qué a fulanito? ¿Por qué al hermano tal le va bien y a mí no? Analiza tu vida.
porque el problema no está en Dios, que tiene favoritos. Dios no tiene favoritos, hermano. Dios nos ama a todos por igual. Dios desea lo mejor para nosotros, no importa la condición, no importa la raza, no importa el país a que pertenezca. Nosotros todos somos ciudadanos de un país, ¿verdad? Amén. No importa de dónde eres, no importa qué condición, qué raza, qué color, qué posición social tengas, no importa. Para Dios somos todos iguales. Y Dios nos ama de la misma manera. Por eso la respuesta a la palabra de Dios tiene que ser la obediencia, y entonces recibiremos contestación a nuestra oración. Vuelvo a repetir una oración incorrecta que deberíamos desechar de nuestro vocabulario. Señor, si es tu voluntad, salva a mi familia. Desecha esa frase. Señor, yo sé que tu palabra dice que si yo te obedezco, si yo te sigo, si yo te creo, mi familia va a ser salva. Yo me aferro a eso. Amén. Pero cumplo mi parte. Amén. Y entonces tendré el resultado. Amén. La mayor parte de nuestras oraciones por los pecadores, por los perdidos, no son eficaces, no porque desconozcamos la voluntad de Dios, sino porque no acudimos a Dios con determinación y con fe. A veces oramos por rutina, hermanos. Dejemos la rutina. Dejemos sacar la lista del supermercado y de repetir todos los días lo mismo. La Biblia lo advierte, no uséis vanas repeticiones. A veces pensamos que el Señor está sordo y le repetimos las cosas 10 veces en la misma oración. Dios no está sordo, Dios conoce tu necesidad. Preséntasela con determinación. Señor, yo necesito esto. Y tu palabra dice que si yo hago esto, tú cumples tu palabra. Hazlo así. Deja la rutina. No sé si me estáis entendiendo. Amén. Debemos orar con determinación, basado y apoyándonos en la palabra de Dios siempre. A veces deberíamos orar la palabra de Dios. Orar la palabra de Dios. Decir, Señor, tu palabra dice en tal, esto. Y yo quiero hacerlo carne en mi vida. Yo quiero vivir eso. En vez de tanto pedir por mi primo, por mi papá. A veces nos angustiamos y casi agonizamos orando. Y no vemos respuesta. ¿Por qué? Porque no es así como se ora. A Dios hay que plantearle casos puntuales. Tenemos una relación personal con Dios y en ese tipo de relación, nuestra oración, tenemos una oración interna propia entre nosotros y Dios, que no debemos compartirla con otros. Luego está la oración de apoyo, los hermanos unos a otros, la oración de esa que dicen, donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo, ponernos de acuerdo en algo, pero no ya tanta rutina y tanto repetir lo mismo. Dios es misericordioso y escucha todo, pero ya a veces dirá, pero vamos a ver, hijo mío, si ayer me dijiste esto, dame las gracias por lo menos si ha habido un cambio en tu vida. Utiliza la oración de agradecimiento, que es otro tipo de oración. Agradecerle a Dios lo bueno que es con nosotros cada día y cada momento. Tenemos que cambiar el chip, hermano. Estamos cayendo en la monotonía, en la repetición. Y eso es religiosidad. ¿Estás comprendiendo, hermano? Amén. El texto que hemos leído dice que si venimos con confianza y con determinación, pidiendo conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa es la gran promesa. Y que si Él nos oye, sabemos, tenemos la confianza y la convicción de que las peticiones que le hemos hecho las vamos a recibir. ¿Sabéis dónde está realmente el problema? Pues es muy sencillo. Es en que nuestras oraciones las hacemos en un ámbito natural. Y necesitamos hacerlo en un ámbito espiritual.
No sé si entendéis la diferencia. A veces pedimos de acuerdo a algo que nuestra carne desea, pero no se trata de pedir lo que mi carne desea. Se trata de vivir en el Espíritu, hacer morir lo que la carne desea, que siempre va contrario al Espíritu, y pedir de acuerdo a lo que el Espíritu Santo me muestra. A veces cuando hacemos la oración esta, Señor, salva, si es tu voluntad, a mi madre, salva a mi padre, salva a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi amigo, a mi vecino. ¿Sabéis que muchas veces lo que hacemos? Esperamos a ver cómo Dios contesta. Y vamos a ver qué hace Dios. Como tenemos la duda de que no sabemos si hemos pedido de acuerdo a la voluntad de Dios, pues tenemos esa duda. Siempre estamos a la expectativa de ver lo que Dios nos contesta. ¿Y qué hacemos? Si se salvan inmediatamente, si aceptan a Jesucristo, si se arrepienten, es que Dios me ha escuchado. Si no vemos resultados en sus vidas, pensamos que Dios no nos ha escuchado. Porque pensamos en un ámbito natural, no en lo espiritual. Debemos cambiar el chip y decirle, Señor, sé que tu voluntad en tu palabra lo dice, es que mi familia, si yo creo, si yo te sirvo, si yo sigo tu palabra y te obedezco, mi familia va a ser salva. No tengo que angustiarme tanto por la familia que no se convierta. Tú haz lo tuyo, vive una vida de ejemplo, de testimonio, y eso va a impactar en tu familia. No digo que no ores, pero ora con fe, con confianza y con determinación, sabiendo que Dios te escucha porque pide de acuerdo a su voluntad. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 7, Pablo asegura que el verdadero creyente vive por fe. Pues vivimos por lo que creemos, dice, y no por lo que vemos. Hay muchos que para creer tienen que ver. Y eso es todo lo contrario, es andar por vista y no por fe. O sea, cambian el sentido, el orden al versículo. En vez de andar en fe, andan en vista. Y si ven que ocurre, entonces dicen, qué bueno. Pero como no ocurra, ya nos viene la duda. Muchas personas invierten el orden, como he dicho, andan por vista, creen lo que ven y no por fe. Esta es la fe de Tomás. ¿O acordáis de Tomás? Tomás, Cristo ha resucitado, lo hemos visto. Estoy loco. Cristo ha resucitado, si lo vi muerto yo, Cristo va a resucitar. Si no veo yo la señal de sus clavos en las manos y en sus pies, yo no creo. Si no veo, no creo. Y Jesús, una vez que estaba reunido con el resto de los discípulos, se aparece y dice, ven aquí, Tomás, ven aquí. Mira, toca. ¿Y qué le dijo? Bienaventurado, feliz, dichoso es aquel que cree sin ver. Confirma lo de Pablo, que el verdadero creyente tiene que andar por fe y no por vista. Qué importante, ¿verdad? Tenemos que volvernos, hermanos, a la palabra de Dios. Ella nos va a iluminar, ella nos va a mostrar por qué nuestras oraciones no son contestadas. Y por otro lado tenemos, como he dicho, el testimonio interno. Tenemos al Espíritu Santo hablando en nuestro espíritu para ayudarnos en todo. En el verso 14 que hemos leído de 1 de Juan 5 dice, vuelvo a repetir, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Tú tienes confianza en Él? Pregunto. ¿Tenemos confianza en Él? Porque si no tenemos confianza en Él, no veremos nunca los resultados. Si yo deposito mi confianza en Él, yo dejo de preocuparme. ¿Por qué te afanas?
Porque vives en continua ansiedad, quiere decir. El afanarse es no creer. El afanarse es tener duda. Cuando tú te afanas en la oración porque no ves resultados, no busques el problema en Dios. Búscalo dentro de ti. Busca la forma en que oras. Busca cómo planteas tu vida. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha y nos contesta. No hay duda que salvar a los pecadores es la voluntad de Dios. La palabra escrita y el testimonio interno nos muestran su voluntad y es conforme a su voluntad el salvar a los perdidos. Y por último, ya para terminar, quiero dejarlo aquí, debemos saber esto, que la palabra de Dios siempre se cumple. El único que impide que la palabra se cumpla soy yo, porque mi parte no la puede hacer el Señor, mi parte debo hacerla yo. Y yo tengo que, como he dicho, depositar mi confianza, mi determinación en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es su voluntad. Y si andamos de acuerdo a la palabra de Dios, andamos en su voluntad, pediremos en su voluntad y entonces tendremos la confianza de recibir lo que pedimos. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí por hoy y seguiremos con el tema la semana que viene.